Bueno, muy buenos días para todos y todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es Juan Pablo Duque Cañas, soy profesor de la Universidad Nacional. Soy arquitecto de formación, tengo una maestría en filosofía y un doctorado en historia. Pues ustedes se preguntarán la explicación de una formación tan diversa, y la verdad es que ha sido una búsqueda personal para encontrar explicaciones a la vida y al sentido de la vida. Y de alguna manera ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales hemos considerado interesante plantear una temática relacionada con esa búsqueda por parte de la humanidad en esta asignatura de arquitectura, ingeniería y humanismo. Por lo tanto, de manera muy breve, pues vamos a hacer una pequeña aproximación a este trasegar entre los mitos y los logos, entendiendo lo mítico como aquellas creencias que todos nuestros antepasados y muchas, pues prácticamente todas las culturas han tenido para darle explicación a la vida, a la naturaleza y a la esencia de su propio existir, y cómo pues el conocimiento científico nos trajo otra manera de entender el universo del que hacemos parte a través del conocimiento lógico, es decir, del conocimiento científico. Esta es una historia bastante interesante que espero que de todas maneras les deje a ustedes muchos aprendizajes. Esta simplemente va a ser una introducción al respecto, pero que no deja de ser bastante atractiva, así sea por cultura general. Entonces espero que lo disfruten y en alguna ocasión posterior podremos profundizar al respecto. Bueno, mito y logos son pues dos términos griegos que se refieren efectivamente, mito a las creencias y logos a la lógica, ¿cierto? Al conocimiento lógico. Y está derivado de una necesidad intrínseca del ser humano por conocer. Todos somos investigadores en algún momento de nuestras vidas, cuando somos niños. La curiosidad es lo que impera en nuestros comportamientos, por eso no nos da miedo tocar, olfatear, saborear. Infortunadamente esa curiosidad, ¿cierto? Esa intención de conocer el mundo que nos rodea va siendo sometida y un poco limitada en la medida en que vamos adquiriendo nuevas normas sociales cuando vamos creciendo, que terminan al final delimitando lo que es correcto y lo que no es correcto. Y a veces, y en muchas épocas y contextos de la historia, pues esa búsqueda de conocimiento no ha sido bien vista. Por eso, pues es que, aunque nos parezca extraño ahora, dependiendo de los contextos y de las creencias del momento y del lugar, efectivamente quienes han pretendido hacer preguntas muchas veces han sido perseguidos. Eh, Parte de lo que vamos a plantear lo debemos remitir al contexto griego. Filósofos como Aristóteles sostenían que el sentido común era la fuente del conocimiento. Y pues esto puede resultarnos obvio. Aristóteles planteaba, nos hacía la pregunta de, pues, las cosas tienen que ocurrir de acuerdo a si tiene sentido que ocurran, o si tiene sentido que se den de acuerdo a lo que parece que son. Por ejemplo, ¿quién se ha preguntado si la Tierra se mueve? Ya todos sabemos porque en el colegio nos enseñaron que la Tierra sí se mueve, pero en ese momento no era esa la certeza. Y Aristóteles decía, si el planeta Tierra, que es una cosa tan grande, se moviera, nosotros deberíamos sentir que se mueve. Por tanto, y es un razonamiento aparentemente lógico, no se mueve porque no sentimos que se mueva. Y nuestros sentidos no perciben ese movimiento. Y en ese sentido, precisamente Aristóteles dice, el mundo tiene que llegar a nosotros, el conocimiento tiene que llegar a nosotros también a través de los sentidos. Y ese es el sentido común. No obstante, pues eso pues ya sabemos que es equivocado y además llevó a una cantidad de enredos y de malos entendidos con respecto inclusive a la conformación del universo. Esa postura aristotélica va a coincidir con la de Ptolomeo durante muchos siglos, en el sentido de que es una postura geocéntrica. Como la Tierra no se mueve y todo parece que se moviera alrededor, la Luna, las estrellas, el Sol, pues entonces la Tierra es, en conclusión, por sentido común, el centro del universo. Esa teoría geocéntrica, que es aristotélico-ptolemaica, dominó durante muchos siglos y de alguna manera coincidió
con muchas posturas religiosas, sobre todo, y creencias de todo tipo, algunas más dominantes que otras, que implicaban pues que el lugar donde estaba el ser humano pues era el centro del universo. Y en ese sentido, pues el Edén y la Tierra pues serían efectivamente la centralidad geométrica de absolutamente todo el cosmos. Ptolomeo pues va a escribir inclusive estas aseveraciones y estas creencias geocéntricas a través de un conocimiento que va a ser perpetuado en una megasintaxis, que es un sistema que llega a nosotros también porque a los árabes les debemos el hecho de que a través del Almagesto, pues estos conocimientos se hayan podido conservar y después hacer copias y traducidas en lo que en latín se denomina verbatim. Por eso hay unos CDs por ahí que tienen esa marca, verbatim, que quiere decir al pie de la letra, una copia exacta a partir del original. Estos conocimientos de los que estamos hablando, por fortuna, se han perpetuado, así sea para entender que de una u otra manera estuvieron equivocados. El asunto es que el planteamiento aristotélico tolemaico nos presenta un universo que, como es geocéntrico, pues pone todo el universo alrededor. Es más, se asumía que para darle una explicación lógica al hecho de que alrededor de la Tierra pasaran las estrellas, la luna, el sol y no se cayeran, estas debían estar metiditas en unas especies de esferas de cristal, como vemos en esta imagen. Esferas de cristal que impedían que esos objetivos se cayeran a la Tierra. ¿Porque se había descubierto la ley de la gravedad? No, porque lo lógico era que las cosas se cayeran. Eso es de sentido común, no había que encontrar una explicación a través de una hipótesis o de una teoría, simplemente era lo natural. Y esto pues llevó a que el universo se concibiera como una especie de esferas, ¿cierto? Celestiales, que en la medida en que se alejaban de la Tierra se acercaban más a la última esfera por fuera de la cual está Dios. Esa es una explicación muy interesante, completamente carente de sentido para nosotros hoy, pero en su momento tenía todo el sentido. Pero también tenía un problema, y es que la Tierra pues estaría en el centro de la digamos, estructura cósmica, pero así como las esferas celestiales, en la medida en que se alejan de la Tierra, se acercan más a Dios. Eso quiere decir que al interior de esta esfera terrestre, pues hay unas esferas contrarias que serían unas esferas infernales. Y eso nos va a dejar en un problema que va a asumir la literatura por parte, por ejemplo, de Dante Alighieri en la Divina Comedia, quien nos narra pues unos viajes en las esferas infernales al interior de la Tierra, y que efectivamente nos dejan este gran lío. Y es que si le metemos también lógica, pues vamos a encontrar que lo más alejado de Dios, que es lo más alejado de la Tierra, en el sentido de las esferas celestiales, pues van a ser las esferas infernales, cada una en un piso más inferior, más cercano al centro de la Tierra, y obviamente pues vamos a plantearlo así, mucho más pecaminoso. Y en el centro de esta Tierra, como lo vemos también en esta imagen, pues el dominador sería, ¿quién? El demonio. Ese es un problema. Ese es un problema para las religiones como la religión cristiana, quien es la que plantea el problema del demonio como tal, el demonio y el diablo como lo conocemos ahora. Para las otras culturas y las otras religiones, pues la maldad tiene otras consideraciones. La religión cristiana asumió esta postura de identificar la maldad con un personaje que es el diablo, un ángel caído, que además su pecado, luego de hacer parte, digamos, del séquito del Dios Supremo, es que pregunta y se hace preguntas, y eso pues evidentemente lo hace caer en desgracia y termina siendo la representación del mal. Entonces, como eso nos genera un problema, y es que el diablo estaría en el centro de estas esferas infernales, pues la pregunta sería, ¿eso quiere decir que el centro del universo está dominado por el diablo? Eso puede parecernos muy gracioso inclusive, pero pues en su momento fue un dilema bastante complejo que iba en contravía de esa postura aristotélico-tolemaica del geocentrismo. Es decir, para la religión cristiana esto fue un problema de marca mayor durante muchos siglos, y que afortunadamente la ciencia pues vendría a rescatarla, a pesar pues de que se negaron en gran medida y durante muchos años. El asunto es que ese mundo de las apariencias que plantea Aristóteles en el sentido de el sentido común, perdón, no el mundo de las apariencias, sino el conocimiento a través de los sentidos, va a tener una contraposición precisamente en su maestro. Aristóteles fue alumno de Platón,
y Platón tiene otra posición, y él dice que hay que desconfiar de los sentidos. Es decir, Platón dice, no confiemos en las apariencias porque lo que parece ser no necesariamente es. Mientras que Aristóteles solo uno dice, no, hay que confiar en las apariencias, en los sentidos, porque es lo único que tenemos para conocer el mundo, para palparlo, para identificarlo, lo mismo que hace el niño. Lo que plantea Platón, que es muy pesimista, pues realmente tiene mucho más sentido, porque efectivamente ese mundo de las apariencias es engañoso y nos hace creer cosas que no son ciertas, como por ejemplo el que la Tierra no se mueve, y ya sabemos que sí se mueve, no solamente alrededor de sí misma en un movimiento de rotación, sino alrededor del Sol, en el sistema solar, en un movimiento de traslación, en un sistema solar que tampoco está estático, sino que se mueve en un ciclo increíblemente gigantesco configurado dentro de la Vía Láctea. Ahora, muchas creencias, la mayoría de las creencias religiosas se basan en el mundo de las apariencias. Lo que parece ser se explica de una manera narrativa y pues buscamos explicaciones. En ese sentido, la apariencia, en este mundo de las apariencias hay un elemento, un objeto que termina siendo fundamental, y es el espejo. Aquí vemos una de las tradiciones griegas que nos muestran a Narciso mirando su reflejo en un pequeño lago que no tiene ondas. Él estaba condenado a no verse nunca, por quienes se acerquen a los mitos griegos entenderán por qué, y pues su destino es que la primera vez que encuentra un espejo, porque su condena era jamás encontrar un espejo, hace que él se enamora de él porque él era el hombre más bello de Grecia. Tan bello pues que le atraía a hombres y mujeres y él desdeñaba a todo el mundo. Y cuando se encuentra a sí mismo reflejado en el agua, se enamora de sí mismo y por tratar de alcanzar se cae a ese pozo, a ese elemento de agua y se ahoga. Y eso tiene mucho sentido porque literalmente lo que nos muestra es quien se enamora de las apariencias al final termina completamente perdido porque en la apariencia no está. El reflejo que tiene la imagen de Narciso no es real. Hay otra cosa completamente distinta allí, es un foso lleno de agua, mientras que la realidad está a este lado. Pues eso lo vemos en muchos elementos, por ejemplo en el cine, a quienes nos gusta el cine, pues conoceremos bien esta serie de películas de Matrix, donde el elemento fundamental es un espejo que es el punto de contacto entre una realidad aparente, el sueño colectivo en el que nos tiene sumidos la matriz a toda la humanidad para que creamos que la realidad que vivimos es la real, y otra, la realidad que está al otro lado del espejo, y que como vemos en este fotograma, pues es el punto de contacto en el que el héroe, que es Neo, pues literalmente termina aterrizado en un mundo real que no es en el que él cree que está. Esta postura y esta crítica con respecto a las apariencias la plantea Platón en sus libros, en los cuales sobre todo en los diálogos, es protagonista Sócrates. Sócrates le va a plantear a sus seguidores la existencia de un objeto construido por las manos humanas, no es un objeto que esté en la naturaleza, es construido por las manos humanas, que hace que las cosas aparezcan en él. Entonces a él le pregunta a Glauco, que es a quien con quien está dialogando Sócrates, a qué elemento se refiere. Dice, lo cierto es que este objeto hace que aparezcan cosas en él, y él lo manipula, simplemente lo voltea y aparece un árbol, lo voltea otro poco, aparece un río, lo voltea otro poco, aparece el sol, lo voltea otro poco y aparece a sí mismo. Y entonces quien le pregunta en el diálogo, entonces este es un mago, esto es una cosa de magia, no, es un objeto muy sencillo, completamente engañador, que es el espejo del que hemos estado hablando. El espejo que hace que parezca que hay dos realidades iguales y las dos reales, y resulta que no. Hay una que no, que solamente es la imagen de eso que es la realidad. La postura platónica va inclusive más allá, porque no se trata de que nuestras vidas cotidianas en las que estamos aquí reunidos en estas clases sea la realidad, sino que la realidad está en un mundo de las ideas. Ni siquiera es esta materialización del mundo de las ideas, que es el mundo de la perfección, lo que es real. Es decir, esta realidad material no es la realidad. Y esa es la postura platónica que le va a permitir plantear el mito de la caverna, que es a partir del cual se genera de alguna manera, o es parte de esa búsqueda de conocimiento por parte de los griegos. El mito de la caverna es muy interesante porque lo que plantea
es que todos los hombres están encerrados en una caverna, completamente encadenados, mirando hacia el fondo de la caverna, un fondo hasta el que llega la luz del sol, ¿cierto? Que entra por los rayos por la puerta de la caverna y llega hasta allá, pero justo a la entrada de la caverna hay personas que saben que esa no es la realidad, y que manipulan los rayos del sol para que en el fondo de la caverna parezca una realidad que no lo es, como el muñequito que veíamos ahora de una mano que puede convertirse en un conejo, ¿cierto? El juego de sombras, o irónicamente, como lo veíamos en la imagen anterior, un conejo que hace pensar que es una mano. El asunto es que en esta esclavitud de lo que considera Platón son las creencias, pues efectivamente hay personas que hacen inducir al error a la humanidad a partir de estas creencias. Lo que plantea Platón en el mito de la caverna es que uno de estos personajes logra salirse de este encadenamiento, sale de la caverna y encuentra el mundo de la realidad, y se devuelve a tratar de convencer a los demás de que abandonen este mundo de irrealidad basado en las opiniones, en la imaginación, en las creencias, y se conduzcan más bien al mundo real, no al mundo de las apariencias, al mundo de la verdad, que es donde está la inteligencia, el pensamiento y, por tanto, la ciencia. Y que es un mundo además inteligible, es decir, que es un mundo que se puede comprender a través de elementos racionales y no simplemente a partir de posturas y de creencias. Esto, pues evidentemente, para nosotros puede resultar muy sencillo de comprender porque estamos en un mundo que lleva varios siglos pensando que la ciencia es uno de los caminos correctos o el camino correcto, y además pues nos ha propiciado tecnologías, modos de vida a partir de los cuales inclusive nosotros podemos grabar esta sesión y que ustedes la vean de manera remota en otro momento. Todo eso habría sido imposible sin el conocimiento científico. Sin embargo, las creencias existen y las creencias son cohesionadores sociales, que a veces lo hacen bien, pero a veces lo hacen mal, porque de todas maneras, como se basa en opiniones y no en certezas, pues esto depende también de las manipulaciones humanas. Muchas de esas creencias plantean mitos pues que pueden parecernos inclusive grotescos, como este de Cronos. Es un mito griego. Cronos es el tiempo que lo devora todo. Ahí está devorando a uno de sus hijos. Y eso tiene un sentido, y los mitos griegos están llenos de mucho sentido, obviamente simulado o enmarcado dentro de unas narrativas que pueden parecernos teatrales, ficticias, etcétera, pero que tienen mucho sentido lógico. El crono devora a sus hijos, cronos el tiempo, porque es que el tiempo lo abarcará todo, y al final de los tiempos todo desaparecerá. Entonces lo único que quedará es el tiempo en sí mismo, y por tanto pues ellos lo plantean así como un ser gigantesco que lo devora absolutamente todo. Hay otros mitos, y aquí simplemente vamos a hablar de algunos pocos, como el de Atlas, uno de los hijos de estos personajes primigenios de los mitos griegos, que está condenado, es un gigante que está condenado por su falta de sostener la tierra. Por eso los atlas son estos. Los atlas son esos elementos que encuentra uno en los anticuarios, que son unos grandes globos terráqueos sostenidos por una persona, y que irónicamente o que de una manera muy interesante pues han sido llevados inclusive a la medicina. La vértebra cervical 1, que es la primera vértebra que hay sosteniendo el cráneo, que es un mundo, literalmente es Atlas, y así se llama. Esa vértebra C1 se llama Atlas precisamente por eso, porque es un pequeño elemento que está sosteniendo a todo el mundo. ¿Cuál es el mundo? El mundo de la inteligencia que tenemos en nuestro cerebro. Existen muchos otros mitos, como el del nacimiento de Atenea a partir del cerebro de Zeus. Atenea, que además es muy interesante el mito porque es la que personifica el saber, pero también la guerra. Y hoy por hoy eso se explica todavía más. Las naciones poderosas son las que tienen el conocimiento científico infortunadamente más desarrollado que al entendimiento de la naturaleza y el bienestar humano, a el desarrollo de la tecnología de la guerra, ¿cierto? Y eso pues evidentemente lo vemos nosotros permanentemente en las noticias, pero también en el cine y en la literatura, que nos advierte de esos mundos posibles que ojalá pudieran ser evitables. Mundos como los que encontramos entre los egipcios, ¿cierto? Que plantean un mundo de reencarnaciones y de posturas que son bien interesantes, infortunadamente muy desconocidas todavía en nuestro contexto, pero que nos muestran unas tradiciones que se fueron desarrollando durante más de 3000 años,
desde el punto de vista de unas creencias, unas posturas que inclusive condicionaron las formas de ser y de la vida durante estos casi 3000 años. Pero inclusive en Latinoamérica encontramos muchas creencias entre los pueblos aborígenes, como la serpiente emplumada en México, que termina involucrando el nacimiento del cosmos, ¿cierto? Pero también de elementos fundamentales como el sol, y que además condicionaba unos aspectos vitales que terminan siendo demasiado sangrientos para los europeos que llegan, a pesar de que los europeos también venían de un contexto estrictamente sangriento derivado de la religión y de las luchas de las religiones en Europa entre el catolicismo y las derivaciones del mismo. Y pues les sorprende mucho a los europeos cuando llegan a América el hecho de que muchos de los ritos que se plantean y que se desarrollan aquí en estas civilizaciones preamericanas están sustentadas en ritos de sangre, precisamente porque estos mitos hablan de procesos en los cuales la sangre es la energía vital que necesitan los dioses, como por ejemplo aquí la serpiente emplumada, que va a determinar la conformación de uno de los templos, pero que además esta conformación en una serie de escalonamientos hacen que en ciertos días del año relacionados con los solsticios y los equinoccios, el sol en el atardecer proyecta la sombra de uno de estos elementos de estas pirámides sobre estas escaleras y literalmente crea la onda de la serpiente, cuya base, en la base de la escalera, está la cabeza. Y tiene que ver con comportamientos rituales de sangre, como que se evidencian en descubrimientos como este, el descubrimiento de una piedra gigante de unos 3 metros de diámetro en la Ciudad de México, que muestra a la luna, a Coyolxauhqui, completamente desarticulada, producto de estos rituales de la muerte, entendida como el primer sacrificio de muerte por parte de Coyolxauhqui el Sol en el momento de su nacimiento, que la primera acción que hace es descuartizar a su hermana la luna, que allí la vemos pues evidentemente representada fielmente. Todos estos son, y pues ahí inclusive está la imagen de los tiempos en los que se está desenterrando este descubrimiento, que es interesantísimo para entender las lógicas sociales de estas sociedades, pero que, insisto, se basan en creencias, en tratar de dar explicaciones no muy lógicas para nosotros desde el punto de vista científico, pero que tenían toda la lógica para establecer unas normas de comportamiento que justificaran una homogeneidad social en su momento, a partir de lo religioso. Aparecen otros mitos como el de Tlaloc, que es el dios de la lluvia y de los rayos, y que implican también una cantidad de rituales en los cuales el fluir del agua también está relacionado con el fluido de la sangre y por tanto son también ritos muy sangrientos. Es muy interesante encontrar también que en la prehistoria o desde la prehistoria hay un sentido de identificación también de la naturaleza con la preservación de nosotros mismos. Existen muchísimos yacimientos arqueológicos donde se han encontrado figuritas como estas, a las que se les llama hoy las Venus. Venus es pues porque es una imagen femenina de la belleza y la fecundidad, de la máxima belleza, entre los grecorromanos, y que aquí se identifica en un descubrimiento de esta pequeña figura, en un elemento prehistórico en el que son evidentes, digamos, unos elementos relacionados con la fecundidad, unas caderas muy grandes y unos senos muy grandes, las caderas precisamente porque son las mujeres, o eran las mujeres en el momento, de anchas caderas las que podían asegurar que no morían en el momento de un parto, inclusive así el niño fuera muy grande. Una mujer que tuviera escasas caderas muy angostas, pues infortunadamente podía morir en el momento del parto, y luego del parto pues evidentemente tenía senos lo suficientemente grandes para amamantar al niño. Esto además pues de ser un fetiche de fecundidad, pues es un elemento que coloca a la mujer como centro del comportamiento social, porque efectivamente es de ella de quien emanan los nuevos miembros de estos pequeños conglomerados humanos. Sin la mujer pues sería completamente difícil. La participación del hombre inclusive no era, todavía no se entendía
desde el punto de vista de la fecundidad. Simplemente los niños nacían de la mujer y era lo único de lo que se tenía certeza. Pero que el coito estuviera relacionado con un momento de fecundación a partir del cual nace un nuevo ser, eso no tenía pues ningún tipo de criterio en ese momento. El asunto es que todo esto se rompe cuando se hacen pequeños descubrimientos como las pequeñas gotas que se pueden solidificar a partir de lo que nosotros conocemos como es el vidrio. Cuando el vidrio no es paralelo en sus capas, sino que tiene un pequeño abultamiento, nos va a proporcionar elementos fundamentales para conocer el mundo. Hay una película muy interesante que se llama El nombre de la rosa, que muestra una imagen, y yo además el libro es maravilloso, pero la película está al nivel del libro. Es una imagen que muestra al actor Sean Connery, quien representa al fraile, que es un fraile investigador, un fraile que cree en el conocimiento de la verdad, en encontrar la verdad, por muy impía que parezca, ¿cierto? Y hay una escena, perdón, en la que estos par de lentes es fundamental para entender lo que hay detrás, el trasfondo de la película, y es esa lucha entre las creencias y el conocimiento verdadero. Y en este caso se trata del conocimiento de unos asesinatos que son propiciados por la mano humana y no precisamente por lo que se cree, lo que se quiere hacer ver, y es que están, digamos, designados por Dios, precisamente porque los que han venido muriendo han cometido algún tipo de acto impío, y es que están buscando un libro de Aristóteles donde se habla de la risa, y para el asesino la risa es demoníaca, la risa no es para alabar a Dios, ni mucho menos. Entonces hay una trama bien interesante que les recomiendo que vean. Estos espejos, ¿cierto? Que son los lentes que nosotros usamos, por ejemplo, yo que tengo presbicia ya tengo que usar lentes para verlo y me crea una imagen estereoscópica, ¿cierto? Yo tengo en estéreo la imagen, pero resulta que el gran avance no es ese, el gran avance es cuando se empiezan a poner lentes, no uno al lado del otro para tener una visión estereoscópica, sino cuando se ponen uno en la línea del otro, porque eso implica que uno puede ir amplificando la imagen que está luego. Es decir, un solo lente nos amplifica hasta cierto punto el punto focal que se está observando. Pero cuando uno pone varios lentes en secuencia, pues resulta que esa imagen se magnifica muchas más veces, y esa es la teoría a partir de la cual aparecen elementos como este, que literalmente en los momentos iniciales lo que va a servir es para la navegación. Es decir, en la medida en que en cada uno de estos hay unos lentes, yo lo puedo ir calibrando para, de acuerdo a la distancia, ir viendo una imagen mucho más cercana y muy nítida. Y se utiliza en la navegación porque efectivamente es la única forma que se tenía para, a partir de un punto en el horizonte, verificar según sus banderas si era un barco enemigo, si era un barco amigo, o si inclusive en los flujos comerciales, pues eso hace parte de el reconocimiento previo del negocio que yo podía hacer para adelantármele a, digamos, los competidores desde el punto de vista económico. Es decir, yo desde mucho antes me anticipo a través de un catalejo para saber si ese barco trae este material o este material o este, y yo me anticipo a hacer el negocio. Y literalmente esa es la función de esto, es decir, tenía un fin práctico. Pero en el momento en que empezamos a mirar para arriba con el mismo objeto y empezamos a mirar la luna y la vemos más cerca y vemos que es una cosa esférica que tiene una serie de cráteres que empiezan a explicar o a darnos pues algún sentido, o inclusive empezamos a mirar los otros planetas del sistema solar, etcétera. Esto nos va a cambiar la imagen del mundo. Es decir, empezamos a ver a través de estos pequeños elementos simplemente formados por espejos alineados el macrocosmos, pero también lo vamos a hacer al revés, vamos a empezar a ver el microcosmos. Entonces empezamos a ver desde hace muy pocos siglos que nosotros literalmente somos parte de un universo que es mucho más magnífico de lo que nosotros habíamos podido creer. Un universo que está nosotros mismos. Cuando los primeros microscopios empiezan a mirar, por ejemplo, el semen del perro, luego el semen del humano, y empiezan a encontrar que allá hay una cantidad de elementos vivos que son los espermatozoides, todavía no sabía que eso implicaba pues que efectivamente contuvieran el ADN complementario con el del óvulo para generarnos a nosotros mismos. Pues eso nos fue abriendo pues puertas y respuestas. O por ejemplo, el hecho de que la sangre está llena de eritrocitos, ¿cierto? De plaquetas, de una cantidad de elementos
que efectivamente empiezan a abrir preguntas buscando cada vez más respuestas, y en la medida en que se van encontrando más respuestas, pues más preguntas salen, y de eso se trata el conocimiento científico. El telescopio pues más importante que hay en la historia, pues este que es el Hubble, que es el telescopio que orbitó durante mucho tiempo alrededor de la Tierra, y que no es otra cosa que unos lentes, pues evidentemente con una exactitud increíble, que tienen como destino pues estar alrededor de la órbita precisamente para evitar la atmósfera terrestre, que no deja ver bien, es como una nubosidad que no deja ver bien esas cosas que quiere observar el Hubble, que son cosas muy, muy, muy lejanas, y por eso se pone en órbita, no es un telescopio que esté situado sobre la Tierra. Estos telescopios sirvieron para que, por ejemplo, Hubble en la primera mitad del siglo XX pretendiera fotografiar algunos puntos muy lejanos del universo en la noche, que estuvieran tan oscuros que implicara que lo que estaba allí o no había nada, o estaba tan lejano que la pequeña luz que pudiera emitir no era perceptible para el ojo humano a simple vista. Él pues experimentó, tomó unas fotografías, y a través de unas emulsiones específicas logró que relucieran, ¿cierto? Que salieran a la luz del ojo humano cosas que eran imperceptibles para el ojo a simple vista, y encontraron que hasta en los lugares más oscuros de la noche hay unos elementos que emiten luz, es decir, que el universo está lleno de objetos, completamente lleno de objetos, galaxias, nebulosas, planetas, estrellas, etcétera, etcétera. Pero que además lo llevaron a hacer un descubrimiento que es muy interesante, y que parte de la teoría del efecto Doppler, que implica que todo, no solamente el sonido, sino la luz, está compuesta por ondas, y en la medida en que el objeto que emite la onda de luz o la onda sonora se mueve alejándose o acercándose a quien lo está percibiendo, pues esa onda se comprime o se dilata y tiene un efecto. Y en el efecto del sonido es que se oye, se agudiza, ¿cierto? Se comprime la onda, entonces se vuelve un sonido agudo, mientras que si se aleja se vuelve un sonido más grave, aunque el sonido real no sea ni tan agudo ni tan grave. Simplemente se modifica porque se presionan las ondas o se dilatan. Y eso ocurre exactamente con las imágenes, con las ondas de luz. Cuando un objeto que emite luz, todos nosotros emitimos luz, reflejamos la luz pues que llega a nosotros, toda la materia, pues se mueve hacia un lado o hacia el otro, acercando o alejándose, también tiene un efecto. No es que el sonido sea agudo ni grave, porque no se trata de una onda de sonido, sino de luz, sino que tiene un corrimiento o hacia el azul o hacia el rojo. ¿A qué me refiero? A que si el objeto, por ejemplo esta ambulancia, se acerca a una gran velocidad, casi cercana a la velocidad de la luz, a mí, que no tengo una oreja sino un ojo mirándolo, ese objeto que podía ser blanco tiene un corrimiento al azul, empiezo a verlo azul, no importa el color que tenga, se va viendo como si fuera azul. Si yo lo fotografiara porque está muy lejos y va viniendo a una gran velocidad hacia mí, lo fotografío, no importa el color que tenga, se va a ver azul. Pero por el contrario, si fotografío este objeto que se está alejando a gran velocidad de mí, no importa el color que tenga, tiene un corrimiento al rojo. Y esto pues parece pues muy interesante desde lo científico, pero ninguna aplicabilidad práctica para el conocimiento. Pues sí tiene una aplicabilidad, porque resulta que a través de eso se descubrió que no importa a qué lugar oscuro Hubble fotografiara, no importa si fuera a un sentido o no de la orientación de la Tierra con respecto al universo, el corrimiento de todo lo que lograba fotografiar era al rojo. ¿Eso que llevó a que se planteara una teoría que es la del Big Bang, que es efectivamente la de la gran explosión? Es decir, que si en el futuro, que si todo se está alejando del punto inicial, pues si esto lo ponemos marcha atrás como en una película, entonces todo debería estar acercándose hacia un punto inicial. Y ese punto inicial debió haber sido una gran explosión. Eso es una teoría. Y es una teoría válida hasta cuando no sea tumbada, digamos, por otras teorías que sean igualmente válidas o inclusive más válidas que esta. Pero es lo que tenemos ahora. Lo interesante es que el Hubble nos ha mostrado realidades totalmente lejanas que se pueden fotografiar, como estas nebulosas, galaxias, etcétera, que nos dejan también en una situación bastante interesante, a veces bastante traumática, de comprensión del universo a través del conocimiento, que es cuál, el hecho de que la velocidad de la luz no es ilimitada, tiene un límite.
y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, como lo vimos pues en nuestros colegios en algún momento. Esa velocidad de la luz hace que nosotros podríamos, a través de la matemática, tomar algunas decisiones, ¿cierto? Llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, esa luna que vemos tan bonita en estos días, no es la luna en el momento presente en el que nosotros la vemos, sino es la luna como era hace 1,28 segundos, porque a la distancia que está y a la velocidad de la luz, esa imagen de la luna se demora 1,28 segundos en llegar hasta nuestros ojos. Y el sol que nosotros vemos, esa imagen del sol, por la velocidad de la luz que ya se conoce, se demora 8,32 minutos en llegar hasta nosotros. Es decir, cuando nosotros vemos el sol ocultándose, ¿cierto?, en el atardecer, el momento en el que ya termina de verse la última franquita anaranjada, resulta que esa franquita última se escondió hace más de 8 minutos. Es decir, nosotros estamos viendo el pasado en mayor o menor medida. La luna hace 1 segundo y el sol hace 8 minutos. Pero lo más interesante es que pues estos son objetos que están realmente muy cercanos. Pero por ejemplo Andrómeda, cuando se fotografía por parte del Hubble, la sorpresa es que a la distancia que está, estamos viendo una imagen de cómo era Andrómeda hace 2,6 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos observando un espacio-tiempo completamente múltiple. Es decir, que lo que nosotros vemos cuando fotografían estas imágenes del Hubble, estamos viendo imágenes del pasado, que ya no son las mismas. Un múltiple pasado. Esto pues evidentemente nos puede dejar en cuestiones de crisis emocional, etcétera, etcétera, pero hay que tomarlo, digamos, desde el punto de vista que tenemos la posibilidad, simplemente siendo unos mamíferos que se desarrollaron racionalmente, de ir descubriendo cómo funciona el universo. Y esto pues es el gran logro de la humanidad, el logro que además es perpetuado y contaminado generacionalmente a través del conocimiento y de la escritura. Al final lo importante es, y yo voy terminando y me disculpo porque esto se alargó más de lo que yo pretendía, es que estas teorías como las que hemos hablado aquí son válidas solamente en cuanto puedan ser discutidas. Por eso la teoría que se implemente como indiscutible se convierte en dogma, y un dogma es una verdad que no es discutida, por tanto no puede ser una teoría. Y todas las teorías científicas deben ser discutidas y tienen que ser planteadas lingüísticamente de manera que puedan ser discutidas. Una teoría que simplemente se impone y no tiene elementos lógicos para discutir no es una teoría válida. Por eso las creencias no son teorías válidas desde el punto de vista científico, porque simplemente son opiniones, son narrativas que aparecen muy respetables y que sirven más para cohesionar socialmente que para darle una explicación real a lo que ocurre en el universo. Voy a poner para finalizar un ejemplo interesante, y es que en algún momento en una escuela de filosofía de los Estados Unidos había un grupo de profesores, muchos de los cuales evidentemente eran conocidos porque publicaban muchos artículos, pero había uno solo que no lo hacía, porque era muy tímido, porque realmente pues él decía, no, yo pues enseño la filosofía, pero yo no soy capaz de escribir algo nuevo. Pues lo convencieron porque literalmente le dijeron, si usted no publica algo, pues van a dejarlo por fuera de la universidad, porque lo que necesitamos es generar nuevo conocimiento. Ese profesor de filosofía se llamaba Edmund Gettier, es el segundo que está en la segunda fila, que no tiene cara pues de filósofo, todo lo contrario, y es un personaje muy interesante porque va a escribir un pequeño artículo de 3 páginas en el que se hace una pregunta a partir de lo que debería ser el conocimiento. Es decir, el conocimiento, esto que está en la mitad, es aquel, digamos, que se diferencia de las creencias en el sentido de que tiene que tener una evidencia científica. Si las creencias no tienen evidencias científicas objetivas, no son verdadero conocimiento, se quedan en el mundo de las creencias. Y ahí es donde está la diferencia entre el mito y el logos. El mito es las creencias, aquí el belief, ¿cierto?, lo que uno cree, y el conocimiento, que es el logo, para ser conocimiento real, que es lo que está aquí en la mitad, tiene que estar sustentado por evidencia científica. Si no, solamente son posiciones, argumentos que pueden servir para influenciar la sociedad con efectos a veces buenos, pero en la mayoría de veces catastróficos, y que realmente tienen que saberse diferenciar. Y voy a poner un ejemplo aquí. Estos son cráneos que se encontraron en muchos lugares en el mundo, cráneos que se sabe que por las pruebas de carbono 14 y la evidencia científica, que son de hace muchos años, de miles de años, y que tenían unos agujeros en el cráneo.
Claro, entonces aparece, no, es que los alienígenas ancestrales llegaron y perforaron a este señor. Bueno, alejémonos de esas posturas que son tan creencias como lo que hemos hablado antes y vamos a concentrarnos en la evidencia científica. La evidencia científica de estos cráneos que aparecen en América, en Europa, en Asia, etcétera, 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 implica que este personaje sobrevivió a ese hueco. Alguien se lo tuvo que haber hecho. No vamos a suponer que fueron alienígenas, vamos a suponer que fueron sus propios congéneres. Pero además este señor sobrevivió al hecho de que alguien con una puntilla, como cuando uno abre alguna lata con puntillitas, pues alguien le hizo eso. La razón no la sabemos. El asunto es que sobrevivió y sabemos que sobrevivió porque la evidencia científica nos dice que si hubiera muerto cuando le estaban haciendo ese huequito, ese cráneo, que es un elemento vivo, se había quedado astillado. No se regeneraría porque la persona falleció. Y resulta que se redondeó, o sea, siguió su proceso de regeneración durante mucho tiempo y por eso está completamente redondeado. Eso implica que este señor sobrevivió. Eso es la primera evidencia científicamente basada interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le hicieron eso? Pues por muchas razones. La primera es que este personaje pudo haber empezado a comportarse equivocadamente, empezar a hablar de una manera rara, empezar a torcerse, etc. Hoy, por evidencia científica, sabemos que eso puede ser derivado de un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular. Y eso evidentemente implica que la presión intracraneana empieza a subir y empieza uno a perder la conciencia, a comportarse raro, inclusive a perder el habla y a quedar o en una silla de ruedas o inclusive a que le dé un paro respiratorio que lo lleva a la muerte. Claro, la gente empieza a ver este congénere ahí actuando raro y entonces la primera creencia es, tiene un demonio adentro. Y efectivamente eso es lo que creían. Y entonces cuando la gente cree que tiene un demonio en su cabeza, ¿qué hacen? Le abren la puerta al demonio para que se vaya el demonio. Entonces le hacen el huequito y efectivamente cuando se abre el hueco, esa presión intracraneana se vuelve a la normalidad, ¿cierto? A pesar de que quede expuesto el cerebro, pero la persona empieza a reaccionar. Entonces la conclusión de quienes hicieron el hueco es, si ven, el demonio estaba adentro. Le abrimos el hueco, le abrimos la puerta, el demonio se fue y él se recuperó. Al final, la persona sobrevivió, sí, o sea, lo que hicieron era correcto, pero por la razón equivocada. Por eso hay que tener muy claro cuál es la diferencia entre el logos y el mito, entre las creencias y el conocimiento científico. Al final, entonces, hacemos un llamado nuevamente planteando lo que decían ya los griegos y siempre ponemos esta imagen es, pues evidentemente, pues invitarlos a que ustedes piensen en sus casas que ven ahí. Y evidentemente ustedes dirán, aquí hay una caja vacía. Primero porque ven una imagen fotográfica de una caja que además dice textualmente, esta caja está vacía. Entonces usted se va a condicionar a que efectivamente lo que está viendo es la realidad. Pero la sorpresa sería cuando le mostráramos esa misma realidad desde otro punto de vista y usted evidenciara que esa caja no está vacía, que tiene una tapa con una fotografía que pareciera reflejar la realidad, pero que cubre una realidad que no conocemos. Esa es la razón del pensamiento científico, del conocimiento científico. No confiar en las apariencias y buscar más allá de lo que hay en esa imagen que nos está llevando a un equívoco. Así pues, lo que pretendíamos en esta pequeña introducción era llamarlos a que sigamos siendo curiosos como los niños que fuimos. El aparatico bellísimo que hay en Marte en estos momentos, tomando fotografías para mandárnoslas a ver qué puede hacer la humanidad con respecto a este planeta, pues por eso se llama el Curiosity, porque en últimas es la curiosidad del niño la que efectivamente fundamenta el conocimiento científico, que es hoy más pertinente que nunca, porque si no fuera por los científicos, estaríamos condenados, una parte muy grande de la humanidad estaría condenada a morir por producto de esta pandemia tan terrible que estamos sufriendo, perdón. Son los científicos los que están desarrollando las vacunas y los que posiblemente salvarán muchas vidas. Son los científicos, no otras personas, ni los políticos, ni otro tipo de posiciones con respecto a la vida. De manera pues que con esto quería terminar, esperando que sea de mucho provecho para ustedes y deseándoles pues muchos éxitos y que esta asignatura les parezca interesante. Que tengan entonces todas ustedes
muy buenos días y que sigan muy bien de salud. Muchas gracias.